Conversión de tipos de datos en Java. Te cuento que en Java es posible asignar un valor de un tipo a una variable de otro tipo. Para eso es necesario transformar el tipo de una variable u objeto en otro tipo diferente al original con el que fue declarado. Ese proceso se denomina conversión, moldeado, casteo o tipado. Cuando se asigna valor de un tipo de datos a otro, los datos pueden no ser compatibles entre sí. Si los tipos de datos son compatibles, entonces Java realiza la conversión automáticamente, que se conoce como conversión automática de tipos. Y en caso negativo, deberás hacer un casting o convertirlo explícitamente. Por ejemplo, asignando un valor int a una variable long, casteo o casting es un procedimiento para transformar una variable primitiva de un tipo a otro, o transformar un objeto de una clase a otra siempre y cuando haya una relación de herencia entre ambas. En la conversión de tipo implícita se realiza de forma automática al asignar un valor de un tipo a otro compatible. Por ejemplo, si queremos asignar un valor de tipo byte a un valor entero, esto se hace de manera implícita, ya que es completamente perfecto que una variable del tamaño del byte quepa dentro de una variable del tamaño de int, ya que int ocupa mayor memoria que byte. Como vemos aquí, el compilador no me da ningún error. Digo, el IDE no me da ningún error. En la conversión de tipo explícita, tu tarea será como especificar el nuevo tipo en el que se va a transformar el dato. Se escribe de forma explícita entre paréntesis delante del dato. Por ejemplo, aquí estamos pasando igualmente una variable de tipo byte, guardándola en una variable de tipo entera. Aquí no es necesario el casteo, pero también se puede hacer para dejarlo explícitamente declarado. Por ejemplo, podríamos hacerlo a la inversa de int a byte. Pero aquí me da error porque aquí también tendría que cambiar a byte, que es el dato al que queremos que se castee esta variable. Esto parece funcionar sin problemas, pero vamos a ver qué pasa si vamos aumentando el valor de 20 hasta que sobrepase el límite de capacidad de la variable byte. Vamos a desbordar, vamos a aumentar el valor de a hasta que desborde la capacidad de byte, a ver qué es lo que sucede. Me faltó aquí imprimir x. Primero debería funcionar sin problemas. 20. Se imprime como 20. Vamos a ver qué pasa si ponemos 40. También se imprime sin problemas. ¿Qué pasa si ponemos 80? También se imprime sin problemas. Pero ¿qué pasa si ponemos 800? Y es aquí donde empezamos a tener problemas con los datos.
Por eso debemos tener cuidado cuando casteamos una variable de un tipo que ocupa más espacio en memoria que otra, como int, que ocupa más memoria, en byte, que ocupa menos memoria, ya que se pierde información en el proceso. Se puede perder información que no sea relevante en datos más pequeños, como 80, 40, 4, y no habrá ningún cambio en el resultado final. Pero si llegamos a valores más altos, vamos a perder información que sí es relevante para nuestros cálculos y podríamos tener problemas si no es lo que estamos buscando. Habrá casos en los que sí será lo que estamos buscando y esto nos ayude a realizar cierto tipo de operaciones, pero habrá otros en los que no, y ya será cuestión de que evaluemos qué es lo que queremos obtener y cómo podamos realizarlo. También podemos convertir datos de otro tipo, que no sean enteros o datos numéricos, en datos que sí sean numéricos. Por ejemplo, tenemos aquí un entero, una variable de tipo entero, le vamos a asignar un valor que está dentro de esta cadena. La variable cadena va a ser de tipo string y va a ser igual a 20, pero escribimos bien cadena. Okay, la cadena de tipo string de un 2 y un 0, y vamos a convertirla a entero por medio de un método que está en la clase integer. Este método recibe un string y lo pasa a un entero. Como vemos, funciona sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si por algún error ponemos una letra dentro de la cadena? Vamos a obtener un error arrojado por la clase integer al momento de parsear el valor dentro de la cadena a entero. Por eso debemos fijarnos bien que sean solo números los que van a entrar en esa cadena. También podemos realizar la operación inversa, pasar un entero a un string, por medio de esta sentencia aquí. La variable cadena de tipo string se le asignará lo que haya dentro de este entero, pero por medio del método toString de la clase integer, que recibe como entrada un entero, esto de aquí va a retornar lo que entró aquí como entero como un string, y no habrá problema, por lo tanto, para asignar eso que retorna aquí como string a esta variable de tipo string. Otra forma más sencilla o más rápida en la que podemos hacer esto
es sumándole aquí un string vacío que hace el mismo procedimiento que la sentencia anterior. Es otra forma de hacerlo también. También podemos hacer lo mismo pasando de una variable tipo carácter, char, a una cadena, una variable string. En este caso necesitaremos la clase carácter y su método toString. También podemos realizar la operación inversa pasando de string a carácter. En este caso estamos usando un método de la clase string, pero aquí no necesitamos llamar a la clase, ya que string es en sí un objeto. Un objeto no es un valor, no es una variable de tipo primitivo, sino que es un objeto que es de tipo string. Y este objeto ya tiene pues las clases, los métodos que pueden ser llamados simplemente poniéndoles un punto a este objeto y retorna el valor que ingresó como string como una cadena. También podemos pasar de string a flotante, pero en vez de, como lo hicimos con el dato entero, en vez de usar la clase integer, usamos la clase float y su método parseFloat. Simplemente ingresamos un valor con punto decimal. Solo que recuerden que cuando usamos un float es necesario terminarlo con una f para que ese valor no se vuelva un double. Pero aquí no es necesario al momento de parsear, ya que aquí se declara explícitamente que va a ser de tipo float. Pero si queremos hacer la operación inversa, por ejemplo pasar de un float a un string, entonces sí tenemos que poner una f al final del número, ya que si no lo tomará como double y este método recibe un flotante. No podemos usarlo en double. Y así como convertimos estos tipos de datos, hay muchos más que pueden ser convertidos usando la misma lógica. Simplemente será cuestión de buscar su clase y el método que haga la conversión.